Hemos seguido desde el principio el conflicto que se ha generado en la zona de los Altos de Chiapas, un conflicto pues que se originó por la presencia del crimen organizado y que provocó el desplazamiento de centenares de personas de sus comunidades de origen en busca de refugio. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, a Marcelo Pérez, el párroco de Simojovel, Chiapas. Padre, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buen día. Buenos días, estamos a la orden. ¿Cómo están las cosas? Hemos escuchado que a raíz de la presentación pública de El Machete, pues hubo personas desplazadas que se sintieron un poco con más confianza y regresar a sus comunidades de origen. Pero cuéntenos usted, en sus propias palabras, cómo están las cosas ahora. Yo creo que pues la situación es bastante difícil, sobre todo porque la presencia del crimen organizado allí en Panteló, pues eso mete en un estado de terror a la comunidad, al municipio, y en ese aspecto, pues, y con el asesinato de Simón Pedro el 5 de julio, Sí. pues eso fue como lo que más detonó también la situación. Y entonces, y cuando encontramos también dos bombas en la comunidad de Nuevo Israelita, y es donde se hace evidente un crimen organizado muy fuerte allí, de ahí que surgen los autodefensas para proteger la vida de la población, pero y de ahí surgen más de 3,000 desplazados, Ujú. una situación muy difícil, una situación muy dolorosa, pero sobre todo por la ausencia del Estado, que me parece que son dos motivos lo que está pasando. Una es la presencia del crimen organizado y la segunda, la ausencia del Estado, pues es campo libre para el crimen organizado. Es verdad que muchos de los 3,000 desplazados ya han vuelto a sus comunidades? Algunos, no todos, porque no hay, ellos dicen, no hay condiciones. Es decir, se necesita generar condiciones para que realmente regresen en paz, porque tampoco se sabe si están detenidos o no detenidos los sicarios, los que Ujú. pertenecen al crimen organizado, no saben si no están escondidos en algún lugar y que puedan salir nuevamente, porque realmente se generó todo un ambiente de terror en donde nadie puede hablar, denunciar, levantar la voz, porque al día siguiente es asesinado, si denuncia, al día siguiente es asesinada la persona. Entonces, son muy pocas las personas que han retornado, pero con todo el temor, y otros con tales de proteger sus vidas, ellos dicen no retornamos. Entonces sigue habiendo pues miles de desplazados, que en total hemos visto aproximadamente más de 3,000 desplazados. Padre, el presidente López Obrador ayer se refirió al grupo de autodefensa y dijo textualmente: no se puede hacer justicia por propia mano, nadie puede hacer eso, es ilegal y no de aceptarse. ¿Usted qué opina al respecto, padre? Él está criticando el efecto, no la causa. No dijo nada sobre el crimen organizado, no dijo nada la ausencia del Estado, y en ese aspecto, pues, para lavarse las manos, pues, critica el surgimiento de los de autodefensas. Sabemos que es ilegal, pero para las comunidades no les quedó otro camino más que defenderse, y en ese aspecto, si el gobierno federal y estatal no toma en serio de lo que sucede en Panteló, surgirán otros autodefensas en otros municipios, porque Panteló es la punta del iceberg, en que hay otros municipios más que la presencia del crimen organizado, aquí en Simjovel, en Pueblo Nuevo, en Chilón y otros más, y que no se puede denunciar. Hay situaciones que hemos denunciado, pero la verdad el gobierno hace caso omiso. Y en ese aspecto, pues sí, tiene razón el presidente que dice nadie puede tomarse la justicia por sus propias manos,
pero cuando hay más de 200 muertos en Panteló, ejecutados por el crimen organizado y cobijados por la impunidad, por la corrupción de las autoridades, y peor aún de que el ayuntamiento se convirtió en narcoayuntamiento, y eso lo sabe el gobierno del Estado, lo sabe el Estado mexicano, lo sabe, pues, digamos, las autoridades en todos los niveles, el partido del PRD lo sabe. Entonces, me parece que es lavarse las manos cuando plantea así el presidente de la República, porque realmente, y también escuché, esta es cuestión de politiquería. No puede decirse uno que es politiquería cuando hay más de 200 muertos por el crimen organizado, generado más de 3,000 desplazados. Esto no puede calificarse de politiquería. Él dijo, padre, que había una posibilidad de que esto fuera un conflicto entre cacicazgos. ¿Usted cómo lo ve? No, pues es que con la presencia, con la existencia de más de 200 muertos, con la existencia de bombas, ¿sí? Y entonces eso no es pelea de cacicazgos, no, es la defensa, los pobres, los campesinos, los indígenas dijeron basta ya, queremos defender nuestras vidas. El 3 de julio ejecutaron a Mario Ruiz y quedó en impunidad. El 5 de julio matan a Simón Pedro. Bueno, tuvo relevancia porque Sí. él pertenece a la organización de Las las abejas. abejas, Sí. él es defensor de los derechos humanos y entonces, pero realmente yo puedo decir no es un conflicto de castigazos, más bien solamente que el presidente quiera poner en el mismo nivel el crimen organizado con los pobres en ese aspecto, pero no es eso. Padre, tengo que hacer una pausa obligada, pero me gustaría preguntarle algunas cosas más. ¿Me puede esperar 2 minutos, por favor? Sí, cómo no. Muchas gracias. Regresamos enseguida para seguir conversando con Marcelo Pérez, el párroco de Simón Jovel Chiapas. Ya regresamos. Estamos conversando con Marcelo Pérez, párroco de Simón Jovel Chiapas, sobre el conflicto generado por la presencia del crimen organizado en la región de Los Altos, particularmente en el municipio de Panteló. Padre, ¿usted diría que el crimen organizado, con la ausencia o incluso la complacencia de las autoridades, ha creado una suerte de estado paralelo en esa zona del estado de Chiapas? Sí, yo creo que la diócesis de San Cristóbal ha resumido muy bien lo que está pasando. El 6 de julio 2021 se dice una de los textos. Varios habitantes del municipio de Panteló han denunciado que desde hace varios años vienen sufriendo las amenazas de personas de la autoridad municipal coludidas con el crimen organizado en la cabecera municipal y diferentes comunidades del municipio de Panteló, así como asesinatos de personas que han quedado sin que se aplique la justicia. Entonces, para mí engloba todo eso, esa es la situación y la diócesis de San Cristóbal lo reconoce, por eso sacó ese documento, ese comunicado, el 6 de julio. Padre, ¿usted cómo se siente en lo personal? Porque pues he leído de amenazas en su contra, pues especialmente después del asesinato de Simón Pedro. ¿Cómo se siente usted en lo personal, padre? ¿Qué precauciones está tomando? Bueno, pues siempre nos preocupa la vida, pero personalmente y como sacerdote me preocupa más la vida del pueblo. Al escuchar que hay más de 200 muertos, esto no puede ser, este no es plan de Dios, esto hay que hacer algo, hay que denunciar, hay que levantar la voz, hay que manifestarse. Precisamente aquí en Sincobel, junto con otras parroquias, estamos organizando una magna peregrinación. No tenemos fecha todavía, pero sobre todo cuando la vida del pueblo está amenazada, uno tiene que arriesgar para salvar la vida del pueblo y sabemos que caminamos desde nuestra fe, caminamos con Dios y pues el ejemplo es Jesucristo que dio su vida por el pueblo. ¿Hacia dónde sería, más allá de la fecha, hacia dónde sería la peregrinación, padre? No tenemos claro todavía si es aquí en Sincobel, si es hasta Tuxtla, si es
en otro municipio, si es en Panteló, no tenemos claro todavía, apenas estamos construyendo, estamos reflexionando por donde, pero de que sí va a haber una movilización, sí lo vamos a hacer porque el crimen organizado no solamente es en Panteló, sino en muchas partes en todo Chiapas. Padre, las personas que han generado la violencia en Panteló y en otras partes de Chiapas, ¿son personas de ahí mismo o llegaron de fuera, que se sepa? En un comunicado de las autoridades de las comunidades de Panteló, comisariados y agentes municipales, ellos denuncian la presencia de personas de Campeche y de Sinaloa, y que el ayuntamiento y otras personas más pues le dieron cabida y entonces fueron sembrando el terror, llegando el grado de poner bombas. Hubo 3 cochebombas que se explotaron allí en la cabecera de Panteló y otros 2 que encontramos allí en Nuevo Israelita. No, pues eso, cuando se habla de bombas pareciera que no es creíble, pareciera que se está hablando de Afganistán, de Irak, de otra parte. No, es Panteló, Chiapas, una pequeña comunidad. Nuevo Israelita es una pequeña comunidad donde encontramos 2 bombas que la fiscalía no pudo desactivar, ni el ejército, y tuvo que hacer explotar con todas las medidas el ejército, y así entonces se pudo destruir esas 2 bombas. Usted me decía en el bloque anterior que la autoridad municipal, el ayuntamiento de Panteló, ha sido capturado por el crimen organizado. A mí el centro Fray Bartolomé me decía que durante la campaña hubo presiones por parte de criminales para que pues quedara la fórmula ganadora, la fórmula encabezada por el señor Raquel del Partido de la Revolución Democrática. Es lo que denuncian ellos, antecede, se entiende bien lo que pasó antes de las elecciones, de que hubo varios asesinatos, y precisamente alerté a que se fijara otra fecha de la elección, porque miraba de que podía haber más asesinatos. En la elección no hubo, pero en la postelección sí hubo más asesinatos, y entonces denuncian los pobladores, las autoridades de las comunidades, de que fueron obligados, intimidados por el crimen organizado, por los sicarios, a que obligadamente tenían que votar por el PRD. Y los que no votaron pues eran amenazados, eran asesinados. El caso muy claro fue que el 3 de julio asesinan a Mario Ruiz y a Simón Pedro el 5 de julio. Mario Ruiz, ¿qué papel jugaba en la comunidad, padre? Ellos dicen que porque él tiene una tiendita de vende víveres, entonces llegaba a la comunidad de San José 3, llegaba a comprar víveres allí, Mario le surtía, y como que entonces detectan el crimen organizado, pensaron que está coludido, que los apoya, y entonces lo matan. Y lo más triste es que a los 2 días llega el que mató, llega otra vez en la casa vestido de policía municipal para preguntar si han denunciado o no han denunciado. Entonces, para que no lo reconocieran, llegó de policía municipal. Y si hubiera dicho que sí hemos denunciado, pues ahí los matan otra vez. Y ya la familia dijo, no hemos denunciado. Llegaron vestidos de policías municipales de Panteló. Exactamente, sí. Así es. Eso es lo que denuncia ahí la familia, lo que denuncian ahí la población. De esa manera es como tenían controlada la comunidad. Eso fue el 3 de julio, ¿verdad, padre? Sí, efectivamente, el 3 de julio, sí. Padre, por último, el Papa Francisco escribió una carta a los habitantes de Aguililla que están viviendo pues una situación semejante a la que están ustedes viviendo ahí en Los Altos. Supongo que usted conoce esta carta y a lo mejor pues esto que reflexiona el Papa para los habitantes de Aguililla es una situación parecida a la que están viviendo ustedes. Sí, y junto también con la visita del nuncio apostólico, y eso lo dijo también, que la ausencia del Estado es campo libre para el crimen organizado.
Las palabras del Papa Francisco nos ha ayudado no solamente esa carta, sino todos sus documentos, su misma vida, su compromiso, su denuncia de todo lo que está pasando, la lucha contra la carrera armamentista, y entonces, y su último documento de Fratelli Tutti, que invita a la hermandad a toda la humanidad, que eso es lo que nos va a salvar en realidad, es la hermandad. Y me parece que el Papa Francisco ahorita, pues tenemos que leer y releer y poner en práctica lo que está poniendo, porque no solamente está guiando a la Iglesia Católica, está iluminando el caminar de los pueblos que están asediados por la violencia, y es una luz muy clara, muy importante para nosotros, para la unidad, no solamente para la Iglesia Católica. Pues padre, vamos a mantenernos muy atentos a la situación en Panteló, Simojovel, Chenaló, y si usted nos permite, en comunicación con usted. Sí, como no, con mucho gusto, estaremos muy atentos. Gracias, Marcelo Pérez, es el párroco de Simojovel, Chiapas.